Todo comenzó en la secundaria. Ben y yo éramos mejores amigos desde que tenía memoria. Nos conocimos en el primer año, y desde ese día, fuimos inseparables. Ya sabes, esa amistad que se siente fácil, como si siempre hubiera estado ahí. Éramos así. Hacíamos todo juntos, clases, deportes, videojuegos, pasar el rato después de la escuela. Ben era la primera persona a la que acudía, sin importar lo que estuviera pasando. Era gracioso, relajado y siempre sabía cómo hacerme sentir bien. Pero últimamente, algo entre nosotros estaba cambiando. Era tan sutil que no podía señalar exactamente qué era, pero estaba ahí, flotando en el aire cada vez que estábamos juntos. No lo noté al principio. Al inicio, solo era un pensamiento fugaz, una sensación de que las cosas estaban cambiando, pero sin saber cómo o por qué. Me ponía nervioso, así que intenté ignorarlo, esperando que pasara. Pero no pasó. Todos los jueves después de la escuela teníamos práctica de natación. Era parte de nuestra rutina, algo que nunca nos saltábamos. Después del entrenamiento, siempre nos quedábamos en los vestidores, platicando de cualquier cosa mientras nos duchábamos y nos cambiábamos. Era nuestro momento de relajarnos después de un día largo. Pero ese jueves en particular se sintió distinto. Cuando entramos al vestidor, nuestros pasos resonaron en el espacio vacío. El resto del equipo ya se había ido. Solo quedábamos nosotros dos. No podía quitarme de encima la sensación de que algo estaba raro, como si hubiera una tensión en el aire que no estaba ahí antes. Intenté actuar normal, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. Eché un vistazo a Ben mientras lanzaba su mochila al banco. Parecía completamente relajado, como si fuera un día cualquiera. Pero para mí, todo se sentía diferente. Empezamos a cambiarnos, y no podía evitar mirarlo de reojo. Ben tenía esa confianza natural, esa forma de moverse sin esfuerzo. Siempre lo había admirado por eso. Nunca parecía preocuparse por lo que los demás pensaban. Pero ahora esos pensamientos estaban empezando a complicarse. Ya no era solo admiración. Mis sentimientos por él estaban cambiando. Sentí mi corazón latiendo con fuerza mientras trataba de controlar mis emociones. ¿Qué me estaba pasando? ¿Por qué me sentía así con mi mejor amigo? No podía dejar que esos pensamientos arruinaran nuestra amistad. No quería perder lo que teníamos por admitir que, tal vez, solo tal vez, me estaba enamorando de él. Mientras intentaba secarme con la toalla sin mirarlo directamente, sentí su mirada sobre mí. Sonrió con esa expresión traviesa que siempre ponía cuando iba a molestarme. ¿Qué onda, bro? Has estado raro últimamente, dijo en tono de broma, pero con un dejo de curiosidad. Me congelé por un segundo, sin saber qué responder. No estaba equivocado. Había estado actuando raro, tratando de esconder lo que sentía. Sentí las palabras atoradas en la garganta. ¿Y si él no sentía lo mismo? ¿Y si lo perdía como mi mejor amigo? Solo estoy cansado, supongo. Murmuré, tratando de quitarle importancia. Pero Ben no se lo tragó. Se acercó un poco, entrecerrando los ojos mientras me analizaba. Su mirada era intensa, de esas que atraviesan cualquier barrera y te dejan al descubierto. La tensión entre nosotros era palpable, y supe que ya no podía seguir fingiendo. Vamos, hombre. Puedes decirme cualquier cosa, lo sabes, dijo con voz más suave. Hubo algo en su tono que me hizo pensar que, tal vez, él también lo sentía. Mi mente iba a 1000 por hora, y antes de que pudiera detenerme, las palabras salieron de mi boca. Ben, últimamente he estado sintiendo algo diferente. Sobre nosotros. No sé cómo explicarlo, pero es más que amistad. Mi voz tembló por los nervios mientras las palabras flotaban en el aire entre nosotros. No podía creer que lo había dicho. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que explotaría. El silencio que siguió fue aterrador. Contuve la respiración, esperando su reacción. Ben no dijo nada al principio. Solo me miró, su expresión imposible de leer. Sentí mi estómago hundirse. Estaba seguro de que acababa de arruinarlo todo. Pero entonces, algo inesperado pasó.
Extendió la mano y la apoyó en mi brazo. Su toque era cálido, tranquilizador. Levanté la vista, con la respiración entrecortada. Lo que vi en sus ojos no era rechazo. Era algo más. Algo que se parecía mucho a comprensión. Yo también lo he sentido, admitió en un susurro. Mi corazón dio un brinco. ¿Esto estaba pasando de verdad? ¿Ben realmente estaba diciendo lo que yo creía? Una oleada de alivio y emoción recorrió mi cuerpo, y por primera vez en semanas, me permití sentir esperanza. Nos quedamos ahí, en el vestidor, la tensión transformándose en algo nuevo, algo electrizante. Ben dejó su mano en mi brazo, sus dedos rozando mi piel como si estuviera tanteando el terreno. Cada célula de mi cuerpo estaba alerta, pero no quería que se detuviera. Nos quedamos congelados en el momento, el peso de nuestras palabras suspendido entre nosotros. Mi mente trataba de ponerse al día con lo que acababa de pasar. ¿De verdad le acababa de confesar mis sentimientos a mi mejor amigo? ¿Y él acababa de decir que sentía lo mismo? No parecía real, como si estuviera en un sueño donde todo era posible. Pero esto era real. Su mirada, su toque, su voz. Todo. Sentí un nudo en la garganta. No sabía cómo decírtelo, balbuceé. Me daba miedo que esto hiciera todo raro entre nosotros. Ben negó con la cabeza, su expresión suavizándose. No es raro. No si los dos lo sentimos. Dio un paso más cerca. Pude sentir el calor de su cuerpo. El espacio entre nosotros se encogió. Y con él, la incertidumbre que me había estado carcomiendo. Ya no éramos solo mejores amigos. Algo había cambiado. Y no había vuelta atrás. No sabía qué decir. En lugar de eso, me quedé ahí, mi corazón latiendo con fuerza, mi mente revuelta. ¿Cómo habíamos llegado a esto? Ben debió notar mi duda, porque puso una mano en mi hombro. Su toque era firme pero cuidadoso. Llevo tiempo intentando encontrar el momento para decirlo, confesó. No quería arruinar lo nuestro, pero tampoco podía seguir ignorándolo. Sus palabras me golpearon como una ola. Ben. Mi mejor amigo. El chico por el que, sin darme cuenta, me había estado enamorando. Y él sentía lo mismo. Tomé aire. Yo tampoco sabía cómo decirlo. Pensé que si lo hacía, todo cambiaría. Ben sonrió. Una sonrisa sincera, de esas que hacían que mi corazón se acelerara. No vas a perderme, dijo con certeza. Vamos a averiguar esto juntos. Esa palabra otra vez. Juntos. Y en ese momento, supe que sin importar qué pasara después, no tenía nada que temer. Porque tenía a Ben. Y eso era lo único que importaba. Salimos del vestidor en silencio, pero no era incómodo. Era de esos silencios que se sienten bien, donde no hace falta decir nada porque todo está claro. El aire de la tarde estaba fresco, pero yo apenas lo sentía. Todavía estaba procesando todo lo que había pasado. Ben caminaba a mi lado, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo como si estuviera pensando en algo. Cuando llegamos al estacionamiento, se apoyó en el capó de su auto y me miró. ¿Y ahora qué? Preguntó, con una media sonrisa. Solté una risa corta, negando con la cabeza. No tengo idea. Él asintió, como si estuviera esperando esa respuesta. Podemos tomarnos nuestro tiempo, dijo. No tenemos que apresurarnos. Eso era lo que más me gustaba de Ben. Siempre hacía que las cosas parecieran más fáciles de lo que eran. Sí. Un paso a la vez. Nos miramos por un momento, en ese punto entre lo familiar y lo nuevo, como si estuviéramos parados al borde de algo grande. Ben extendió la mano, dudando un segundo antes de entrelazar sus dedos con los míos. Era un gesto simple, pero lo sentí en todo el cuerpo. No lo soltamos hasta que su teléfono vibró en su bolsillo. Mi mamá. Si llego tarde otra vez, me mata. Sí, la mía también, reí. Finalmente nos soltamos y nos subimos al auto. El camino a mi casa fue tranquilo, pero de esa tranquilidad cómoda.
La música sonaba bajito en la radio, y de vez en cuando Ben tamborileaba los dedos en el volante, como si estuviera pensando en algo. Cuando llegamos a mi casa, se detuvo pero no apagó el motor. Nos vemos mañana, dijo, mirándome con esa expresión que hacía que me costara respirar. Sí, como siempre. Y ahí estaba. Esa pequeña verdad oculta en nuestras palabras. Nada había cambiado y, al mismo tiempo, todo lo había hecho. Bajé del auto, y cuando él se alejó por la calle, me quedé parado un segundo, dejando que la realidad se asentara. No me sentía nervioso. No me sentía confundido. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía bien. El día siguiente. Cuando entré al salón de clases, Ben ya estaba ahí, en nuestro lugar de siempre. Me miró y sonrió de esa forma casual que tenía. Como si todo estuviera normal. Y tal vez lo estaba. Nos deslizamos de vuelta a nuestra rutina con la facilidad de alguien que respira. Hablamos del examen de inglés que íbamos a reprobar porque ninguno estudió, nos reímos de chistes tontos y planeamos qué haríamos después de la práctica de natación. Pero a pesar de todo, había algo diferente. A veces lo atrapaba mirándome. A veces lo sorprendía acercándose más de lo normal cuando hablábamos. Y a veces, sin pensarlo, nuestras manos se rozaban y nos quedábamos así por unos segundos antes de darnos cuenta. Era sutil. Era nuevo. Pero no se sentía mal. Después de la escuela, la práctica de natación pasó en un abrir y cerrar de ojos, y antes de darme cuenta, estábamos de vuelta en el vestidor, los últimos en quedarnos otra vez. Me quité la camiseta mojada y la lancé en mi mochila. Me giré para decirle algo a Ben, pero él ya estaba mirándome, con una expresión más seria esta vez. ¿Sabes qué es lo raro?, preguntó. ¿Qué? Que esto, hizo un gesto entre nosotros, no se siente raro. Sonreí. Lo sé. Ben se quedó en silencio por un momento, como si estuviera pensando en algo. Luego, con la misma confianza de siempre, se acercó y me empujó ligeramente el hombro, una de esas pequeñas bromas que siempre hacíamos. Vamos, que si nos quedamos más tiempo, el entrenador va a pensar que estamos tramando algo. Solté una carcajada y tomé mi mochila. Salimos juntos, como siempre, pero con la sensación de que cada paso que dábamos nos llevaba a algo nuevo. Cuando llegamos a su auto, antes de subir, Ben hizo algo que me tomó por sorpresa. Tomó mi mano por un segundo, apretándola suavemente antes de soltarla. No dijo nada al respecto. No hizo un gran gesto. Solo lo hizo, como si fuera lo más normal del mundo. Y tal vez, lo era. Me subí al auto y miré por la ventana mientras nos alejábamos de la escuela. No sabía exactamente qué éramos ahora. No tenía todas las respuestas. Pero tenía a Ben. Y por ahora, eso era suficiente. Los días siguientes pasaron en un equilibrio extraño entre lo conocido y lo desconocido. Todo seguía igual y, al mismo tiempo, nada lo hacía. Ben y yo seguíamos siendo inseparables. Seguíamos pasando el rato juntos, molestándonos en clase, burlándonos de nuestro entrenador de natación a sus espaldas. Pero ahora, había algo más, una corriente silenciosa entre nosotros. Era la forma en que a veces nuestras piernas se tocaban bajo la mesa y ninguno de los dos se movía. O como nuestras miradas se sostenían un poco más de lo normal. O la manera en que sus dedos a veces rozaban los míos cuando caminábamos juntos. No lo hablábamos, pero estaba ahí. Y lo que más me sorprendía era lo natural que se sentía. Viernes por la noche. El viernes, como siempre, Ben se quedó en mi casa a dormir. Era parte de nuestra rutina desde hace años. Pizza, videojuegos hasta tarde y luego nos dormíamos en cualquier lugar donde caíamos. Solo que esta vez, se sentía diferente. No incómodo. Solo, nuevo. Después de horas jugando, apagamos la consola y nos acostamos en el suelo de mi habitación, uno al lado del otro, con el resplandor azul de la pantalla del televisor iluminando la oscuridad. ¿Te has dado cuenta de que apenas hemos hablado de esto?, dijo Ben de repente. Me giré para mirarlo, pero él seguía viendo el techo. ¿De qué? Ben bufó. No te hagas.
Solté una risa baja. Supongo que no hacía falta. Finalmente, él se giró para verme. ¿Y ahora sí? Lo pensé por un segundo. No sé. Hubo un silencio, pero no incómodo. Solo el tipo de silencio que viene cuando sabes que algo grande está por decirse. No quiero arruinar lo que tenemos, dije en voz baja. ¿No lo harás? ¿Y si sí? Ben suspiró y se apoyó en su codo, inclinándose un poco más cerca. Si esto fuera algo que pudiera arruinar nuestra amistad, ya lo habría hecho. Tragué saliva, sintiendo mi corazón acelerarse. Ben me miraba con esa mezcla de confianza y algo más, algo que todavía me costaba nombrar. ¿Quieres saber lo que pienso? Susurró. Asentí. Que nos estamos complicando demasiado. Sí. Sí, se rió suavemente. Siempre ha estado ahí. Solo que hasta ahora no nos habíamos dado cuenta. No supe qué responder. Ben se quedó en silencio por un momento, luego levantó la mano y la apoyó en mi rostro, su pulgar rozando mi mejilla con un gesto suave, casi inconsciente. Sentí un escalofrío recorrerme. No me moví. No quise hacerlo. Y luego, con una calma que me sorprendió, Ben se inclinó y me besó. Fue lento. Cauteloso. Como probando el terreno. Pero no tenía dudas. No había nada nervioso en su forma de besarme, solo seguridad. Solo. Ben. Y sin pensarlo, lo besé de vuelta. Cuando se separó, nuestras frentes quedaron pegadas. Ben sonrió. ¿Ves? No es tan complicado. Reí suavemente, todavía un poco aturdido. Supongo que no. Así que, ¿seguimos viendo la película o prefieres seguir besándome? Lo golpeé en el brazo y él se echó a reír. Pero cuando volvió a recostarse a mi lado, su mano buscó la mía y la sostuvo, como si fuera lo más natural del mundo. Y tal vez, lo era. Sábado por la mañana. Me desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana y la sensación de algo cálido y pesado sobre mi pecho. Parpadeé, todavía medio dormido, y me tomó un segundo darme cuenta de que era el brazo de Ben. Su respiración era lenta y constante, y estaba tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Y, contra toda lógica, no me moví. No porque estuviera congelado de nervios, sino porque se sentía bien. Me quedé ahí, con los ojos fijos en el techo, dejando que la realidad de la noche anterior se asentara en mi cabeza. Nos habíamos besado. No por accidente. No por una broma. Porque queríamos. Y aunque una parte de mí esperaba despertarme con la típica sensación de que demonios hice, no estaba ahí. Solo estaba Ben. Solo estábamos nosotros. Y por primera vez, no había miedo. Me giré un poco para verlo. Tenía la boca entreabierta, su cabello despeinado cayéndole sobre la frente. No podía evitar sonreír. Fue en ese momento que Ben hizo un ruido entre dormido y se movió, su brazo apretándome un poco más antes de que sus ojos se entreabrieran. Se quedó mirándome por un segundo, como si también estuviera procesando dónde estaba. Y entonces, en lugar de apartarse de golpe o actuar raro, simplemente sonrió. Buenos días. Mi corazón dio un vuelco. Buenos días. Se estiró perezosamente antes de soltarme y dejar caer su brazo a su lado. ¿Qué hora es? Agarré mi teléfono de la mesa de noche. Casi las 10. Mierda, mi mamá va a matarme. Reí mientras él se sentaba, pasándose una mano por el cabello y tratando de despertarse. Tú siempre vives al borde del peligro. Es mi encanto natural. Rodé los ojos. Ben se levantó y estiró los brazos. ¿Desayuno? Claro. Fuimos a la cocina, y mientras preparábamos café y tostadas, todo se sintió normal. Como siempre. Pero con algo más. Algo que no nos molestamos en nombrar. Porque no hacía falta. La semana siguiente. Lo raro de cruzar esa línea con Ben fue que, en muchos sentidos, nada cambió. Seguíamos sentándonos juntos en clase, seguíamos entrenando, seguíamos jugando videojuegos hasta tarde.
Solo que ahora, cuando nadie veía, su mano encontraba la mía. Y cuando se aseguraba de que nadie nos estaba prestando atención, a veces me guiñaba un ojo de esa forma suya que siempre me hacía rodar los ojos, pero ahora también me hacía sonreír. Era fácil. Era nuestro. Y no tenía que ser más complicado que eso. Pero, claro, nada se queda así de simple para siempre. La primera vez que alguien empezó a notar que algo era diferente, fue después de un partido de natación. Yo estaba sentado en los bancos de afuera, todavía secándome el cabello, cuando Ben apareció y, sin pensarlo, dejó caer su brazo sobre mis hombros mientras hablábamos. Como lo había hecho 1000 veces antes. Pero esta vez, algo en la forma en que sus dedos se quedaron en mi nuca, en la forma en que se inclinó un poco más cerca de lo necesario, fue suficiente para que Taylor, uno de los chicos del equipo, frunciera el ceño. Oye, ustedes han estado actuando raro últimamente, soltó de la nada. Ben y yo nos tensamos al mismo tiempo. ¿Raro cómo? Ben respondió con demasiada calma. Tyler se encogió de hombros. No sé. Solo, más juntos de lo normal. Mi corazón se aceleró. Pero Ben ni siquiera parpadeó. Somos mejores amigos. Siempre hemos sido así. Taylor nos miró por un segundo más, como si intentara descifrar algo, pero luego simplemente resopló y dejó el tema. Y aunque el momento pasó, la sensación de haber estado a punto de ser descubierto se quedó conmigo. Esa noche. Ben y yo estábamos en su auto, estacionados frente a mi casa, como tantas veces antes. Solo que esta vez, ninguno de los dos hizo el intento de bajarse. Había algo en el aire. Algo que no habíamos hablado todavía. ¿Te molestó lo que dijo Taylor? Preguntó Ben, sin rodeos. Negué. No me molestó. Pero sí me hizo pensar. ¿En qué? Suspiré, mirando por la ventana antes de volverme hacia él. No quiero esconderme, Ben. Ben se quedó en silencio. No porque no tuviera respuesta, sino porque estaba eligiendo sus palabras con cuidado. No tenemos que hacerlo, dijo finalmente. Pero tampoco tenemos que apresurarnos. Lo sé. Hubo una pausa. Y entonces, con su típica seguridad, Ben se inclinó y tomó mi mano. Cuando estés listo, yo también lo estaré. Lo miré a los ojos, sintiendo ese calor familiar extenderse por mi pecho. Gracias. Por ti, lo que sea. Rodé los ojos, pero sonreí. Y antes de bajarme del auto, apreté su mano una última vez. No sabía qué vendría después. No sabía cómo lo manejaríamos. Pero sí sabía una cosa. No estaba solo en esto. Porque tenía a Ben. Y eso era suficiente. La semana siguiente. Después de aquella conversación en el auto, algo cambió en mí. Ya no tenía esa sensación de estar atrapado entre dos mundos, como si tuviera que elegir entre mi amistad con Ben y lo que realmente sentía por él. Ahora sabía que no tenía que escoger. Ben estaba conmigo en esto. No había presión, no había expectativas. Solo nosotros, descubriendo todo a nuestro propio ritmo. Y, por alguna razón, eso me hacía sentir seguro. Pero fuera de nuestro pequeño mundo, las cosas no eran tan simples. En la escuela. Desde que Taylor había hecho aquel comentario, empecé a notar más miradas de la gente. Tal vez era paranoia, o tal vez siempre habían estado ahí y yo simplemente nunca me había dado cuenta. Pero de repente, sentía que cada movimiento que hacía con Ben era Ana.